La cuestión de el neoliberalismo en nuestro país se empieza a aplicar a partir de los 90, concretamente a partir de 1995, cuando se discute en el Congreso una reforma a la ley del Seguro Social, reforma que empezó su vigencia a partir de junio del 2007. Esta reforma generó más requisitos para que los trabajadores se pudiesen pensionar. Imaginémonos, antes del 97, un trabajador con 10 años de semanas cotizadas podía aspirar, al llegar a los 60, siempre y cuando estuviera vigente en sus derechos, a reactivar sus derechos para tener una pensión. Después del 97 cambió esta política, estos requisitos, y se fijó un término de 22 años y medio. El incremento de las semanas de cotización fue muy grande y también se dio otro fenómeno. En los 90 hubo una crisis económica, eso lo platico para aquellos que en los 90 todavía eran muy jóvenes o estaban estudiando, pero aquellos que en los 90 tenían más de 40 años vivieron esta crisis económica. Y la mayor parte de las ocasiones el sistema reproduce más el hecho de que se contrate a la mano de obra más joven que a los trabajadores que ya tienen experiencia. ¿Por qué? Porque los trabajadores que ya tienen experiencia más o menos conocen sus derechos y los trabajadores jóvenes tiene la ventaja el sistema de que entran sin ninguna visión de sus derechos y también entran con la necesidad de buscar empleo. Entonces yo me encontré después de los 90 con el fenómeno, no obstante que se garantizó que la reforma a la ley del Seguro Social iba a generar más empleo e iba a quitar de las crisis o a sacar de la crisis al Seguro Social, pues se dieron situaciones totalmente distintas. Las 1250 semanas que se solicitaron ya a las nuevas generaciones ha permitido que pues, los trabajadores con mayor antigüedad pues, empezaran a ser prescindidos. ¿Por qué? Porque los trabajadores de mayor antigüedad tenían derecho a más prestaciones y por lo tanto las nuevas contrataciones empezó a abaratar el costo de la mano de obra. Muchos trabajadores se independizaron. Hay estadísticas, recientemente salió en este mes de febrero una estadística por parte del INEGI en donde señala que de cada 100 mexicanos, 40 tienen seguridad social y 60 no cuentan con seguridad social. O sea, imagínate de que son trabajadores que laboran por su propia cuenta, que todos los días están esperanzados en no accidentarse o en no enfermarse, porque si se accidentan o se enferman no tienen la posibilidad de tener una ayuda económica que sí tienen los que tienen seguridad social. Pero otro de los fenómenos también que se empezó a presentar a partir de los 90 fue la cuestión de la contratación por distintas modalidades. A muchos trabajadores se les vendió la idea de que su contrato era por tiempo determinado, a otros más se les contrató por honorarios, a otros se les contrataba y no se les daban las prestaciones, y entonces esto se vino ya haciendo una costumbre, Hay muchos patrones que tienen un número importante de trabajadores, pero que no los tiene dados de alta en el Seguro Social. Y extrañamente el Seguro Social tiene un número muy pequeño, muy reducido en la auditoría patrones, de gente que pueda ir y hacer esas visitas de verificación. Y luego también es muy tortuoso. O sea, los trabajadores pueden presentar pruebas de que tienen una relación laboral con X empresa o con X persona física, y el Seguro Social hace toda una tramitología muy desesperante, que muchas veces el trabajador no ve la meta concluida. Entonces hoy, con la reforma a la legislación laboral, que permite ya contratar en otras condiciones, unas contrataciones a prueba, con 6 meses sin derecho a liquidación, pues eso va a traer como consecuencia que los que asesoran a las empresas, los que orientan la forma de contratar a las empresas, los especialistas en esta área para abaratar costos, empiecen a influir con esta mecánica que vamos a empezar a ver reflejada más o menos en unos 6 meses. O sea, estoy pensando que a mitad de año
se va a ver el impacto real de lo que representó la reforma a la legislación laboral. Entonces, 4 años, pues despedir a un trabajador representa en cálculos un año de salarios caídos, siempre y cuando el patrón pierda el juicio. Porque si el patrón invierte en un buen despacho de abogados y litiga el asunto, lo alarga por mucho tiempo y gana el juicio, pues ahorraría incluso hasta los salarios caídos. Pero si el trabajador se asesora bien y encuentra un buen respaldo y gana el juicio, aunque haya tardado 5 años el juicio, solamente le van a pagar un año de salarios caídos. Entonces, pues todos los trabajadores que ya tienen una antigüedad arriba de los 10, arriba de los 15 años, el riesgo para que el patrón pueda separarlos, pues ya se reduce a un año de salarios caídos. Si eso le sumamos el costo de una liquidación, pues también ya se abarató totalmente el despido de los trabajadores. Entonces, a todos aquellos trabajadores que después de los 40 años empiezan a sufrir las consecuencias de su ambiente laboral, en donde se empiezan a presentar enfermedades o empieza por la edad a tener menos reflejos y existen las posibilidades de que se incrementen los riesgos de trabajo, pues ya son trabajadores que en una sociedad capitalista como la que estamos viviendo nos toman como mercancía. Sí. Y entonces pues la mercancía más cara pues tiene que salir para el efecto de darle paso a la mercancía más barata para ser más competitiva a una empresa. Y luego ya afuera no existen mecanismos, no existen formas para que el trabajador pueda, o no existe una cultura para que el trabajador continúe cuidando su seguridad social. Hay la continuidad del régimen obligatorio en forma voluntaria, que la ley del Seguro Social establece. El trabajador que deja de tener seguro social tiene 5 años para acogerse a esa figura, pero no es alimentada por el mismo instituto, no hay información. Claro. Entonces muchos trabajadores empiezan a laborar en forma independiente o empiezan a buscar un empleo que no les garantiza su seguridad social, pero no se dan cuenta que el tiempo pasa y que hoy tendrán 40, 45 años, que su experiencia les va a permitir tener un empleo por la experiencia acumulada que tienen, aunque ya no lo tengan con las características que lo tuvieron años atrás, pero 10, 15 años se van a pasar muy rápido. Y cuando lleguen a los 60 años van a encontrarse con la sorpresa de que sus semanas de cotización se encuentran congeladas, que no van a poder aspirar a una pensión si no se dan de alta un año, si no buscan a alguien que los contrate y los dé de alta un año para reactivar sus semanas de cotización, y van a estar con enfermedades crónico-degenerativas presentes, con enfermedades ya de la edad que van a aparecer, y con un círculo familiar en donde sus hijos o sus nietos pues no van a tener un empleo estable como lo tuvieron los trabajadores que tienen más de 40, 45 años en la actualidad. Entonces, ese fenómeno va a traer como consecuencia que el trabajador o la trabajadora con más de 60 años de edad empiece a ser una carga para la familia. ¿Por qué? Pues porque los hijos van a tener que buscar los recursos económicos. Si tienen seguridad social los hijos, bueno, sí, le darán la cobertura al padre. Pero si tienen empleo en donde no le dan seguridad social, pues parte de su salario le va a servir para comprar medicamentos, para llevarlo al médico y para el efecto de atender al padre o a la madre que ya rebase los 60 años de edad. Y el padre o la madre que ya a esa edad va a ser muy difícil que consigan empleo, se van a encontrar con la triste realidad de que el dinero que tienen pues ya no les va a alcanzar. Sí. Y que van a tener que cruzar los dedos para el efecto de llegar a los más de 68 años, que es la propuesta, de tener una pensión mínima de hoy, en el 2013 es de 1,000 pesos. Si entrevistas a todas las personas que reciben esa ayuda por parte del gobierno de 1,000 pesos, que muchas veces lo vuelven electoral para el efecto de mantenerse en el poder, pues verás que es una situación de angustia. Son gentes que van, reciben su dinero, pero ese dinero se les acaba en la primera, antes de que termine la primera quincena, se les está terminando y entonces empieza a vivir una etapa de estrés que también les genera enfermedad. Entonces